Vamos a iniciar este programa dándole la bienvenida al que es el organizador, el impulsor de este evento, al doctor Eric Arancibia, un destacado ginecólogo con más de 15 años de experiencia médica, especializado en el diagnóstico y tratamiento integral de la endometriosis y adenomiosis, formado en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Obtuvo su especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad de Ciencias Médicas Carlos Finlay. Ha complementado su formación con diplomados y especializaciones en cirugía laparoscópica avanzada en Brasil y Argentina, además de rotaciones internacionales en centros de referencia de endometriosis y medicina materno-fetal. Ha ejercido en diferentes instituciones médicas como la Clínica Internacional, Hospital Guillermo Cailín. Actualmente está en el Hospital de Lima Este Vitarte y en la Clínica TESA. Su práctica se centra en cirugía mínimamente invasiva, el abordaje de patologías ginecológicas complejas y la mejora de la calidad de vida de las pacientes mediante técnicas innovadoras. Participa activamente en congresos internacionales y simposios especializados, consolidando su compromiso con salud femenina y la educación médica continua. Lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Eric Arancibia. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto, soy el doctor Eric Arancibia. El siguiente tema de hoy es hablar sobre la sospecha clínica de endometriosis. De manera general, como algo general, hay que tener en cuenta la endometriosis debe abordarse como una enfermedad crónica, sistémica, inflamatoria, heterogénea, en lugares centrados principalmente en los hallazgos quirúrgicos y en las lesiones pélvicas. Tú lo manejas así, lo enfocas así en la endometriosis, vas a tener un mejor diagnóstico y una mejor evolución, un mejor manejo para tu paciente. Recordar que la endometriosis tiene una prevalencia del 10 al 15%. Recordar que la mayoría de las pacientitas tienen dolor pélvico entre el 71 al 87% y infertilidad está presente en el 5 al 50%. Recordar, la tasa de recurrencia posterior a una cirugía también existe. O sea, puede aparecer después de 5 años, oscila entre el 10 al 60%. Siempre hay que tener en cuenta que esta enfermedad no viene sola, hay que tener presente que muchas pacientitas tienen problemas con respecto al estado del sistema nervioso central. Ansiedad un 10 al 79%, depresión un 10 al 86%, impotencia, miedo, culpa, deterioro de las relaciones personales y autoagresión. Recordar que la cirugía no reduce el dolor entre el 20 al 88% de las pacientes. La mejoría de la cirugía depende de una endometriosis mejorada, una endometriosis moderada, generalmente es mucho mejor en comparación a una endometriosis leve. Porque la endometriosis moderada mejora los síntomas 100%, una endometriosis leve generalmente está entre 70%. La mejoría de los síntomas depende de cirugía por endometriosis superficial es del 40%. En cuanto al tratamiento, a la quirúrgico, la mejoría de la sintomatología en una endometriosis profunda es mucho mejor que en pacientes con endometriosis superficial. Ahora, hay que tener en cuenta que la paciente que viene con endometriosis no viene sola. Generalmente muchas pacientes vienen acompañadas de otros trastornos que generan dolor en la parte pélvica, que hay que tener en cuenta. Uno de los principales factores es el síndrome de vejiga dolorosa, el colon irritable, el síndrome miofascial. Muchos síntomas convergen por un tema de convergencia en un reflejo visceral y viscerosomático. Entonces muchas sintomatologías se parecen entre esas enfermedades. Entonces muchos pacientes que tienen endometriosis generalmente a veces tienen con colon irritable, vienen con síndrome de vejiga dolorosa. Le mejora la endometriosis, entonces te empieza a fastidiar el colon irritable, te empieza a fastidiar el síndrome de vejiga dolorosa. Entonces siempre hay que tener en cuenta, no enfocarse solo que el dolor es por endometriosis,
endometriosis. Tener en cuenta todos estos factores para poder ayudar a mejorar la calidad de ese pacientito. Entonces, dicho eso, hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto a cuando hay un factor generador del dolor, disparador del dolor, persistente, que no es capaz tú de cohibirlo o mejorarlo, generalmente lleva a una alteración muy frecuente en el paciente, que es la sensibilización central del dolor. Cuando el paciente ya tiene sensibilización central del dolor, generalmente el dolor a pequeños estímulos se exacerba en el paciente. El paciente generalmente un pequeño dolorcito, generalmente en ellos se exacerba el 100% de pacientes que tienen sensibilización central del dolor. Entonces eso hay que tener en cuenta al momento de abordar este tipo de paciente. ¿Cuándo sospechar endometriosis? Generalmente el dolor pélvico, aunque es común entre las mujeres con endometriosis, es insuficiente por sí como indicador de endometriosis, ya que puede estar asociada a otras condiciones ginecológicas y no ginecológicas, como acabamos de ver, ¿no? Generalmente muchos pacientes vienen con sangrado uterino normal, algunos no pueden ser embarazaditas, pero ¿qué dice la evidencia? La evidencia que dice, en un estudio que se realizó hace muchos años, entraron, por ejemplo, al quirófano, independientemente de la condición que tenga la paciente, entraron al quirófano, una laparoscopía, alguna laparotomía, no era por endometriosis, independientemente de la condición quirúrgica que tenía la paciente. Entraron en una cirugía, ¿no? Y se encontró en este estudio que, por ejemplo, la mayoría de pacientes tenían dolor pélvico crónico cíclico. La mayoría de pacientes en este estudio generalmente tenían dispareunia, muchos al inicio durante la actividad sexual, otros después de la actividad sexual. La mayoría de estos pacientes tenían generalmente dismenorrea, en comparación a otras condiciones psicológicas, condiciones ginecológicas, otro tipo de causantes de dolor que fueron sometidos a la cirugía de este paciente. Entonces, otros síntomas asociados cuando se empezaron a hacer el estudio, ¿qué síntomas tuvieron este paciente antes de ser sometido a cirugías? Se encontró, la mayoría tenía también dolor durante el periodo ovulatorio, disuria y disquesia, en comparación a otras condiciones ginecológicas y otros causantes del dolor que pueden ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces, de acuerdo al estadio de la enfermedad, entonces ahí pacientes que van a tener menos dolor, más dolor. Generalmente, cuando tú tienes una endometriosis superficial o estadio 1, generalmente la paciente es la que más genera dolor, la que más va a emergencia, las que va a veces, muchas veces va por el dolor, con náuseas, con vómitos. Entonces, cuando le haces tú un mapeo, una resonancia, encuentras pocos focos. En comparación a veces con la que tiene endometriosis profunda, que es más llevadero, a veces el dolor, más tranquilo, son síntomas puntuales de la enfermedad. No, generalmente no va mucho a emergencia. Entonces, ahí uno puede decir que muchas veces la sintomatología o la severidad de la enfermedad no está relacionada con el estadio de la enfermedad. Entonces, en un centro que también un estudio que encontraron en Colombia, desde el punto de vista pulpoalgia, en la laparoscopía en Colombia, se descubrieron que la mayoría de pacientes que entraron a la laparoscopía tenían dolor pélvico incapacitante, un 28-37%, dismenorrea un 86%, dispareunia profunda generalmente un 69-59%, disquesia y estreñimiento
y en algunos casos rectorragia. Entonces, las lesiones clínicas, según la anatómica donde está localizada la enfermedad, podemos descubrir, por ejemplo, si por ejemplo un nódulo o una afectación en la vagina, generalmente el paciente viene con dismenorrea, dispareunia, manchas precoitales. Y si hay un nódulo, una afectación vesical, una lesión a nivel de la vejiga, generalmente vienen con disuria, hematura, macroscopía, tendón vesical. Si hay una lesión que está infiltrando la uretra, sea extrínseca o intrínseca, generalmente la paciente viene con dismenorrea, dispareunia, síntomas urinarios, y bueno, si es muy grande la lesión, estrecha la luz del uretra, que va a tener hidronefrosis, acompañado de dolor lumbar y otras situaciones complicadas del riñón, ¿no? Y bueno, la parte intestinal generalmente viene con disquesia, estreñimiento, diarreas cíclicas, pueden ser cíclicas o no cíclicas, realmente viene. Lo descubre porque la paciente durante el periodo de ciclo a veces tiene estreñimiento, durante la regla tiene estreñimiento, diarreas. Y en algunos casos tienen síntomas de oclusión, cuando está muy grande la luz intestinal afectada por el nódulo intestinal. Y generalmente en la región retrocervical y del ligamento uterosacro, generalmente hay dolor lumbar que se irradia ambas piernas, y puede haber también síntomas urinarios, porque acuérdate que la león retrocervical y el uterosacro pasan los plexos del hipogástrico y del nervio cisplánico, que se encargan de los sistemas simpático y parasimpático, de la vía urinaria, de la vía digestiva muchas veces, ¿no? Una cosa muy importante, un estudio del doctor Carlos Chupran, por ejemplo, donde se vio la mayoría de pacientes que tienen endometrioma. Entonces el endometrioma sí hay que tenerlo cuidado, el endometrioma siempre hay que tenerlo mucha importancia. Realmente el endometrioma no viene solo, el endometrioma viene acompañado de otro tipo de lesiones, de otros tipos de maldiciones clínicas. Si la experiencia 1, por ejemplo, si yo te hablo hace 5 años, entraba un endometrioma y yo liberaba el endometrioma, quitaba la cápsula, esperaba el quiste, me creía un cirujano brillante, decía, estaba liberando la herencia y todo lo demás. Pero ese paciente nunca había estudiado un mapeo, una resonancia. Estamos hablando de 5 años, nunca le hicimos una resonancia, un mapeo de ecografía endometriosis, y entramos así, generalmente, y nos creímos los bárbaros, a veces disecamos, liberamos la herencia, está pegado el intestino, le liberamos, decimos, somos los mejores, pero estamos dejando lesión a la enfermedad, estamos dejando lesión a la paciente. Generalmente las lesiones de ovarios vienen acompañadas de muchas lesiones de uterosacro, intestino, del peritoneo fosuvárica y de otro tipo de lesiones. Entonces eso hay que tener en cuenta durante la intervención quirúrgica, antes de la intervención quirúrgica, tener un buen mapeo ecográfico, una resonancia, incluso teniendo todo eso, tú tienes que ver como cirujano, identificar dónde están las lesiones, porque a veces el mapeo de la resonancia no te describe si la lesión está en el peritoneo fosuvárica, y si no te llevaste el peritoneo fosuvárica, la célula también va a tener dolor, que está inflamado. Entonces, la mayoría de pacientitas que tienen endometrioma son pocos casos aislados, un 20%, al 6 al 20%, que a veces solo el endometrioma viene solo, pero generalmente no viene solo el endometrioma. Entonces, en este estudio, por ejemplo, se comprobó que la pacientitas que tienen endometrioma con endometriosis profunda tenían mucho dolor pélvico, mucha dismenorrea, síntomas urinarios y síntomas intestinales. Cuando tenemos una lesión endometrioma asociado a uterosacro, generalmente predomina la dismenorrea, el dolor pélvico y los síntomas generalmente urinarios bajos. Entonces, para que vean que el endometrioma no viene solo, y teniendo en cuenta la manifestaciones clínicas, tú puedes determinar dónde puede estar la lesión de esa pacientita, sospechosa.
situación que se puede decir que el dolor pélvico intenso, o sea, el paciente que viene con endometrioma y tiene dolor pélvico intenso, se asocia significativamente con lesiones profundas. En esta situación, el personal, nosotros, tenemos que tener en cuenta un buen diagnóstico preoperatorio antes de tomar una decisión para definir una estrategia quirúrgica adecuada para tratar al paciente. Tratar de eliminar toda la lesión posible con equipo multidisciplinario, porque están afectados muchos órganos que necesitan, por ejemplo, si está intestino, tiene que tener un cirujano, un coloproctor. Este tipo de manejo multidisciplinario le va a ayudar a tener un mejor resultado para sus pacientes. No querer hacer todo, o sea, querer hacer todo, querer acaparar todo, no van a encontrar un camino adecuado para mejorar la calidad de vida de este paciente ni afrontar las situaciones quirúrgicas que está expuesta al paciente. Entonces, dicho eso, ¿qué debe tener una historia clínica a la pacientita con endometriosis? Como ya dijimos, enfocarlo de una manera sistémica, una enfermedad crónica, heterogénea, en lugar de concentrarnos en los hallazgos quirúrgicos o las lesiones generalmente que tenga la paciente. Lo más importante cuando tú le abordas al paciente con endometriosis, lo más importante es la paciente más que la enfermedad. La paciente es muy importante, los deseos de la paciente son muy importantes. Lo que anhela la paciente es muy importante para tomar una decisión y mejorar la calidad de vida de este pacientito. Por mal lesión que tenga. Entonces tú la abordas de esa manera, cuáles son sus deseos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus deseos como persona, como en el trabajo, con la pareja, sus anhelos. Entonces, enfocado a eso más que a la severidad de la enfermedad, va a ser un mejor camino para la paciente. Entonces, la historia clínica debe tener todo lo que es el aspecto sociodemográfico, la historia del dolor, carga del dolor, comorbilidades del dolor, comorbilidades del dolor pélvico, la historia general, y comorbilidades no dolorosas, factores contribuyentes del dolor. Avanzamos un poquito. Entonces, con respecto al dolor, hay que tener en cuenta cuándo comenzaron los síntomas, el inicio del dolor, la cronología del dolor, cómo es ese dolor, dónde está ubicado ese dolor, la ubicación del dolor, si es cíclico o no cíclico ese dolor. Entonces, eso te va a ayudar a discernir de otros tipos de dolor pélvico, no con endometriosis, porque acuérdate, no solo endometriosis duele. Entonces, no le enfoquen solamente al dolor pensando en endometriosis, enfoquen el dolor pensando en otras patologías que pueden estar asociadas al dolor con la endometriosis, para que encuentren un mayor alivio en encontrar lo que puede estar pasando con ese paciente. Otras cosas importantes con respecto al dolor, ¿qué situación lo desencadena? ¿Qué actividades influyen en los síntomas para que aparezca este tipo de dolor? Entonces, su distribución y relación, si es la fosa lumbar, si cerrar el nodo del músculo, si cerrar la pierna o no cerrar la pierna, qué le exacerba el dolor, si después aparece por una alimentación muy inflamatoria, si el ejercicio le mejora o no le mejora, si hay dolor a la defecación, qué síntomas asociados tienes, aparte manifestaciones urinarias, características de dolor, si es cólico, presión, todas esas cosas te van a ayudar a discernir a dónde va el dolor, qué tipo de dolor está pasando, qué tipo de enfermedad me está ayudando a discernir, puede pasar esta pacientita. Entonces, todo el dolor nunca hay que olvidarse de esto, nunca hay que olvidarse de esto. La paciente viene, la paciente que tuvo con endometriosis, con dolor pélvico crónico, viene con un estrés muy grande. Entonces, lo que viene a buscar es alivio, que le escuches, que seas empático con ella para que sienta que pueda mejorar su calidad de vida, pueda, aunque sea, minorar la carga del dolor.
tú escuchando a la paciente, siendo empático con la paciente, ya tienes casi un disparador de dolor que le ayuda a mejorar un 40 o 30%. Porque muchas pacientes cuando vienen te dicen, y tú eres empático, los escuchas, se alivia muchas veces, le mejora saber que te cuentan con un profesional que les entiende, que les ayuda, va en mucho mejor los caminos con respecto a su calidad de vida. Entonces la carga de dolor viene, hay mucha carga física, mucha carga laboral, mucha carga social, la función sexual, en el familiar, en el colectivo, porque muchas veces los pacientes no pueden tener relaciones sexuales, su vida sexual está deteriorada, porque hay un nodo sacro, que no le permite tener una vida sexual plena. Y en cuanto al trabajo, siempre están pidiendo permiso, no les entienden el trabajo porque están acostumbrados el dolor, no los creen. Entonces es mucha carga, tanto de la salud mental y social que tienen estos pacientitos. Entonces no debemos olvidarnos esto, que no solo endometriosis duele, no solo endometriosis genera malestar. Hay otras comorbilidades que están asociadas, están la fibromialgia, la migraña, todo el crónico, las neuralgias, la fatiga crónica, el colon irritable, el síndrome de hígado dolorosa, vulvodynia, el síndrome facial, son entidades que están presentes en todo el paciente, en todo el periodo. Y eso hay que enfocarlo, hay que tratar de descubrirlo para ayudar a mejorar a esta pacientita. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la historia clínica, la paciente muchas veces ya te dice qué es lo que está presentando. Porque muchas veces llegan a tu consultorio buscando una segunda opinión, una tercera opinión, una primera opinión, porque te dicen, doctor, hace un año me operaron de endometriosis, ya te ponen una alerta. Te dicen, doctor, estoy tomando esto y con esto me alivia el dolor. También eso es importante escuchar al paciente. Porque muchas veces el paciente ya tiene un tratamiento que ya sabes que le aumenta, por más que tú crees un medicamento que le hace bien a la paciente, escuchar a la paciente y dice, doctor, como a mí me alivia con eso. Entonces, si eso le alivia, hay que seguir esa línea. Entonces, hay que tener en cuenta los medicamentos que toma, tanto para el dolor, cómo está su sueño, cómo está su ánimo, las comunidades psiquiátricas. Todo eso ayuda a enfocar en la manera integral del paciente para que encuentre un mejor camino. Entonces, ahora, dicho eso, decimos, la historia clínica, pasamos a lo que es a lo que es el examen clínico. Si bien el examen clínico, el examen vaginal, lo que hacemos nosotros, o la elaboración clínica de la paciente, es apropiado para identificar algún nodo de los que puedes encontrar el fondo septopudado, al hacer el tacto, al tocar el uterosacro, si hay dolor, no hay dolor, algunos implantes que puedes encontrar. Es buena, pero la presión diagnóstica es baja. Un examen, digamos, clínico, tacto vaginal, lo que quiere hacer el paciente negativo, no sugiere que no tenga endometriosis en el paciente. Bueno, el examen físico, como ustedes saben, es complementario de la historia clínica. El objetivo es buscar dolor provocado por un blanco anatómico causante del dolor. Como les digo, su normalidad no permite descartar una lesión orgánica. Entonces, pero tú vas a buscar los puntos gatillosos del dolor, buscar dónde puedes encontrar un nódulo, si al momento del tacto puedes palpar un endometrioma, o si pues, o al momento de hacer el tacto ves un fondo saco obturado, te va a estar diciendo la complejidad que puede tener el paciente de qué tipo de lesiones, si está severo, si está un síntoma severo o no, si tiene un fondo saco obturado o no. Bueno, siempre hay que explorar el cúbito supino, parada del cúbito supino, la posición que nosotros examinamos al paciente, de todas las maneras. Hay que ver los puntos gatillosos del dolor, la sensibilidad a nivel de la piel, de los dermatomas, si hay alodinia, si hay hiperestesia. Todo esto va a ayudar a discernir qué tipo de dolor tiene el paciente. Si es un dolor
por endometriosis, otro dolor por otro tipo que causa este dolor. Y bueno, la exploración vaginal. Hay muchos pacientes que vienen con vaginismo, o pacientes que tienen afectados los nervios pelvianos, te van a dar dolor en la cara interna del muslo, el dolor a nivel bar. Entonces, todas esas cosas tienes que explorar para ayudar a mejorar a tu paciente. Bueno, verlo de manera integral te va a ayudar a entender cuál es el causante del dolor y a mejorar su calidad de vida de estos pacientitos. Bueno, y el examen físico, la hiporoscopía, a veces son pocas veces que he visto, y solo de mi experiencia que tengo, solo he visto un nódulo vaginal así como esto, a la hiporoscopía. Lo manta, a veces han visto ustedes la metriosis, a veces en el episorrafia, ¿no? Que a veces pasa después de un parto, a veces también puede pasar entonces en la episorrafia, puede haber un nódulo cervical, un nódulo en la vagina que te orienta a ver. Esta pacientita, el examen físico puede tener un nódulo ahí en la vagina. Y otro, una cosa muy importante al momento de valorar a esta pacientita con endometriosis. Hay protocolos, hay guías del dolor que te orientan, te añaden para tener como un calendario de la paciente donde puede estar ubicado el dolor, como la frecuencia, la cronología del dolor. Si bien es cierto, no te va a ayudar para definir la severidad de la enfermedad, pero te va a ayudar para tener una normativa. A tu paciente le haces un calendarito donde están los sellos, va al inicio del dolor, le pones en tu historia clínica atrás, haces. Entonces el paciente va anotando, apuntando, doctor, me dolió tal día, en tal fecha del ciclo, en la mitad del ciclo, cuando tuve relaciones, o cuando tal dolor fue tal. Entonces te va a ayudar a discernir cómo va yendo esa pacientita, cómo va yendo la sintomatología de esa pacientita, y a tener y a ver cómo enfocarlo a esa pacientita. Entonces, en el grupo por ejemplo, de la Sociedad Médica del Dolor, compré el grupo Algia, viene en inglés esto, pero el grupo Algia lo traduce, entonces es como una cartilla que tiene la paciente, le das a la paciente y lo obtienes para tu historia. Entonces, tú y la paciente tienen la cartilla y te va diciendo los dolores, dónde es el dolor, cuánto es el dolor, en qué periodo aparece el dolor. Y te ayuda a que te vea el dolor y empezar a las mujeres que ustedes tienen para que demuestren sus síntomas. Te dicen cuándo empieza el dolor, dónde empieza el dolor. Entonces la paciente tiene que salir de tu consultorio sabiendo la enfermedad, conociendo la enfermedad, conociendo la severidad, el estadio de la enfermedad y cómo le vas a enfocar. O sea, una paciente debe salir bien empoderada, bien informada de tu consultorio para mejorar su calidad de vida. Nosotros tenemos que cambiar ese paradigma y la paciente verlo de una manera empática para poder a mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, en un estudio hecho por el doctor Batiés, ya habla de la integración de las probabilidades. O sea, ¿qué es mejor para ti durante la evaluación que te ayuda a tener un mejor manejo de esta paciente y una mejor estrategia quirúrgica? Entonces la historia combinado con los síntomas, con el examen clínico y una buena imagen te lleva a un mejor diagnóstico, a un mejor tratamiento, a una mejor estrategia y un manejo integral de este paciente. Verlo de una manera integral te va a ayudar a tener mejor camino para esta paciente. Siempre estas pacientitas hay que valorar cómo está el estado metabólico, cómo está el estado de salud mental, cómo tratar de diferir en su momento a especialidades con gastro, con urólogo, con endocrino. Entonces todas esas cosas te van a ayudar a llevar un mejor rumbo y un mejor camino para encontrar alivio de los síntomas de estas pacientitas. Entonces, ya dicho todo eso, hiciste todo tu diagnóstico clínico, imagenológico, o tu diagnóstico clínico
de historia clínica antes de llegar al imaginológico. Entonces, tienes como diagnóstico, la paciente tiene dolor pélvico persistente, pero el dolor persistente puede ser endometriosis profunda, mialgia del suelo pélvico, síndrome miofascial, síndrome de vejiga dolorosa, colon irritable, puede tener una neuropatía periférica o tiene una sensación central del dolor. ¿Qué comorbilidades están asociadas? Puede tener biofluoraje, depresión, hipotiroidismo, hipertiroidismo y dentro de tu evaluación clínica de molestia que muchas pacientes no pueden ser embarazadas. Entonces ya estás discerniendo cómo vas a enfocar a esta paciente. Como conclusión, podemos decir, debemos considerar la endometriosis como un proceso diferente, no solo como un tejido similar al endometrio. Tenemos que hacer cambios en el paradigma de la evaluación de las historias clínicas, donde incluyen todos los posibles generadores del dolor. Entonces, viendo todo eso, te va a ayudar a tener una mejor integralidad, mejor manejo integral para estas pacientitas. A pesar de ser un desafío la historia clínica, es un arte, donde se mezcla el conocimiento de la enfermedad y los hallazgos, aumentando las posibilidades de un diagnóstico correcto. Muchas gracias.